Muy buenas tardes, amigos y amigas. Este es el resumen de noticias de Costa Rica Noticias para hoy jueves. Yo soy Randall Vega, les voy a estar acompañando durante los próximos 30 minutos con un resumen de lo más importante en la agenda política y social de nuestro país. Vamos a presentar los titulares. Cinco especialistas en el Ministerio de Salud realizan la revisión final de la norma técnica para el aborto terapéutico, pero aún se desconoce cuándo podría estar lista. 5 son las mujeres que han denunciado en medios de comunicación abuso sexual del expresidente Óscar Arias. Mujeres liberacionistas piden protección y respeto para las presuntas víctimas de abuso sexual del expresidente Arias, además de que se garantice un debido proceso. Promesa de mejores condiciones es la trampa de bandas dedicadas a la trata de personas. Temperaturas entre los 12 y 15 grados se han presentado durante la semana en el Valle Central. Iniciamos con la información. La norma para aplicar el aborto terapéutico en Costa Rica sigue en manos del Ministerio de Salud, donde 5 especialistas están trabajando en el proceso de revisión final. Según el ministro de Salud, don Daniel Salas, entre los ajustes lo que se busca darles es seguridad jurídica a los pacientes y a los médicos. El jerarca prefirió no dar detalles del contenido de la norma por el momento. Según el ministro, en este instante están revisando que el procedimiento, así como el vocabulario, sea entendible para que no se den malas interpretaciones. Todavía no hay fecha límite para que el ministro de Salud termine la norma técnica del aborto terapéutico, pero se estima que podría tardar un par de meses. La norma técnica de esto que se conoce como aborto terapéutico o aborto impune reglamenta el procedimiento en el cual se interrumpirá el embarazo por razones que pongan en riesgo la vida y la salud de la madre, según el artículo 121 del Código Penal. Seguimos todavía perfeccionando, está en ajuste porque lo que queremos es que cuando salga la norma sea lo más sólida posible y lo más clara posible y que obviamente esté totalmente apegada al Código 121, al artículo 121 del Código Penal. O sea, lo que queremos es que refleje esa voluntad de la Asamblea Legislativa que la promulgó hace 49 años y que no es que en Costa Rica no está permitido. Lo que queremos es darle esa seguridad jurídica a los médicos y eventualmente también a los pacientes de cuál es el procedimiento correcto para optar en el caso de que la vida de la madre esté en peligro, ¿verdad? O la salud esté en inminente peligro y que se hayan agotado otras posibilidades para poder seguir adelante con el embarazo. Desde el 11 de febrero y hasta el 31 de marzo, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud iniciarán la campaña de vacunación contra el sarampión en los centros educativos. Se estima que cerca de 105,000 menores no cuentan todavía con esta dosis. Las autoridades de sarampión piden a los padres de familia enviar el libro de vacunas de los menores a los centros educativos. Hasta el momento, el 83% de los niños ya cuentan con el refuerzo de la vacuna. Según el ministro de Salud, Daniel Salas, los niños entre 5 y 10 años son los que tienen menor cobertura, principalmente en la zona Huetar Atlántica y Central Norte. Para la caja no es difícil. Tenemos un personal que está acostumbrado a hacerlo. Es decir, este personal está acostumbrado a visitar casas, a visitar escuelas y a detectar casos que... Entonces yo no lo veo tan complicado, excepto por los casos en que haya resistencia. Entonces, esos casos que haya resistencia, ahí el Ministerio de Salud es quien nos va a colaborar. La Escuela Carmen Lira, en Concepción de la Julita, está dentro de la lista de 529 centros educativos, a los cuales el Ministerio de Salud giró una orden sanitaria. Según el presidente de la Junta de Educación de esta escuela, en el 2007 era deprimente, pero se logró invertir en reparar la infraestructura y evitar así el desalojo. Sin embargo, esa realidad no la viven muchos centros educativos. En la escuela provincia de Guanacaste, por ejemplo, hay cerca de en la provincia de Guanacaste hay, por ejemplo, 143 escuelas y colegios con problemas de infraestructura. En el Ministerio de Salud aseguran que no toda orden sanitaria representa un desalojo, pero sí es necesario hacer reparaciones para mejorar el ambiente en el que se desarrollan los niños y las niñas. Según el Ministerio de Educación, para este año hay un presupuesto destinado para el mantenimiento de centros educativos. Lo básico ahí es que atente contra la seguridad de la salud de los niños. Y eso, la salud va desde una alergia que le pueda provocar algún tipo de olor, mal olor, algún tipo de afección respiratoria,
hasta alguna cuestión estructural que le pueda caer encima y atentar contra la vida del niño, ¿no? 5 ya son los casos denunciados en redes sociales por mujeres que aseguran haber sido víctimas de abuso sexual del expresidente Óscar Arias. El primero de estos casos que salió a la luz fue el de la médico activista antibélica Alexandra Arce, quien elevó la denuncia al Ministerio Público para hacer una denuncia penal. A este se le une el testimonio de las periodistas Nora Antillón, Mónica Morales y la británica Emma Daly. Cuando le hago una pregunta, en vez de responderme, me toca los senos, pone sus dedos dentro de mis pechos y me dice: usted no lleva sostén. Con estas palabras ejemplificó la comunicadora Emma Daly lo sucedido con el exmandatario hace unos 28 años. Durante las últimas horas también trascendió por una publicación del periódico The New York Times el testimonio de Marta Araya Marroni, también alegando acoso del exmandatario. La entrevista sucedió con normalidad, pero ya casi al finalizar él se dirigió a su computadora para buscar unas fotos y me dijo que lo acompañara y me señaló con gestos el muslo como insinuando que me sentara ahí. Yo me quedé un poco impactada. Hasta el día de hoy yo me cuestiono si lo malinterpreté o no, pero luego él me dijo: mi esposa no se va a enojar. Entonces yo pienso, bueno, ¿por qué ese comentario de que la esposa no se va a enojar? ¿Qué se está imaginando este señor? Yo, como había conocido ya a la esposa, le cambié el tema, le dije que yo conocía a la señora, que era una señora muy admirable, que admiro mucho. Y no sucedió a más, o sea, no pasó a más, pero me parece importante contar este momento incómodo que yo viví como periodista en este contexto donde hay otras denuncias y mucha gente cuestiona lo que están diciendo otras mujeres. Me parece que esto le da validez, porque así como yo me sentí intimidada, creo que muchas mujeres se pueden estar sintiendo, les puede haber pasado. La exdiputada y expresidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Maureen Clark, afirmó este jueves a Costa Rica Noticias que se debe dar apoyo a las víctimas de cualquier abuso sexual en una sociedad machista que minimiza y desvaloriza a las mujeres que denuncian estos casos. Esto tras consultarle su posición con respecto a las 5 denuncias públicas en contra del exmandatario y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias. Por otro lado, la también exdiputada liberacionista Carolina Delgado aseguró que las mujeres deben hacer valer sus derechos de decidir por ellas mismas qué quieren y con quién quieren en todos los ámbitos. Precisamente la mañana de este jueves, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica le solicitó al Consejo Universitario retirar el doctorado honoris causa del expresidente Arias. Además, la representante de los estudiantes comentó que en las próximas horas solicitarán lo mismo ante la Fundación Nobel. Que se atreven, porque lo primero que ocurre es el escarnio que se da, producto del mismo machismo, y para que una mujer se atreva, es porque ya se ha empoderado, se siente la fuerza suficiente para denunciar. Una información que ha trascendido en los últimos minutos es que el señor Óscar Arias Sánchez ha renunciado momentáneamente, se ha apartado del Partido Liberación Nacional para poder sobrellevar todo el trámite legal que implica esta imputación sobre violación sexual que se le imputa al señor Arias. Se informó que él se ha separado del Partido Liberación Nacional. Nosotros vamos a ver cómo está la situación en las vías en este momento. Son las 5:40 de la tarde. Esto es una imagen gracias a cámarasvialescr.com. Estamos frente al Centro Comercial Shoppers. Esto es circunvalación y de los carros que van de derecha a izquierda, su pantalla se dirigen a lo que hasta todavía el momento de la rotonda de las garantías sociales, que todo eso va a cambiar gracias a la intervención que se le está haciendo a esta ruta y se nota una agilidad en estos momentos en la zona. Así que si usted está cerca de Zapote, va a salir por ahí, puede ir tranquilo que está bastante fluida la cosa. Son las 5:40 de la tarde, regresamos en un instante. Promesa de mejores condiciones es la trampa de bandas dedicadas a la trata de personas.
La embajada estadounidense me notificó que los cargos están anulados. Temo que no hay forma de endulzar la medicina. Cuando te escuchen tocar, te aceptarán sin pensar. ¿Estás tan ansiosa por deshacerte de mí? Yo solo quiero lo mejor para ti. La tomó, ¿no es cierto? ¿Por qué haría algo tan infantil y ridículo? Ambas tenemos trabajo que hacer y usted me interrumpe mucho. ¿Es mi culpa? Mr. Selfridge. Todos los jueves a las 9 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Este sábado, en Alucine, El Bright, de Carlos Acuña. Tiquicia Beach, de Marta Palacio. Costa Rica es pura vida, de Jürgen Ureña. Historias de Arcadia, de Jürgen Ureña. Alucine, todos los sábados a las 7 de la noche. Sáquese la cera de sus oídos para que escuche bien lo que le voy a jetear. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Voy para el bajillo porque me llamaron anoche. Me van a pagar una cantidad de plata. Voy a reforzar el equipo Sacachispas. Ay, no, pero sopa. ¿Qué? Me dieron sopa. De pollo o mondongo. Ay, de mondongo. Me dieron una sopa trompada. Ay, La Pulpería, todos los martes a las 7 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. 11 entrevistas de interés y actualidad nacional. Para que el sistema penal sea un sistema penal propio de un Estado de Derecho. Con invitados de todos los ámbitos profesionales. A cargo del periodista, académico e investigador, Marlon Mora. Especiales UCR. Todos los viernes a las 10 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Vamos a presentar cómo se ha comportado el dólar el día de hoy en los bancos de nuestro país. La compra en 608 colones con 11 céntimos y la venta en 615 colones con 35 céntimos. Carolina Delgado, exdiputada del Partido Liberación Nacional, presentó un recurso de nulidad y un recurso de impugnación contra las actuaciones del partido en el Tribunal de Elecciones Internas y la Asamblea Nacional de Liberación Nacional en razón de la violación estatutaria a los principios de paridad y alternancia en la elección del Comité Ejecutivo Superior Nacional el sábado anterior en la Asamblea del partido. Esto, pues según Delgado, el puesto de la Secretaría General debía quedar a cargo de una mujer, pues ya se había elegido como presidente al señor Guillermo Constenla. La exdiputada aseguró que el tema de paridad se reformó en el año 2016 por unanimidad. Pues obliga que en el momento en que hubiera quedado electo cualquier hombre, ya sea don Guillermo o don Carlos Rivera, en ese momento pues yo hubiera resultado electa o se me hubiera tenido que declarar electa por ser la única persona que cumplía con el requisito para estar en la Secretaría General. El proyecto de eurobonos fue el tema principal de la discusión este jueves en una reunión entre los jefes de fracción y el Poder Ejecutivo. La intención del gobierno es contar con fuentes de financiamiento en el extranjero para dejar de presionar el mercado local, donde ya busca los recursos necesarios para cubrir la mayor parte de sus obligaciones, impactando con fuerza a las tasas internas. El diputado Carlos Ricardo Benavides del PLN aseguró que se seguirá revisando el proyecto para buscar la forma más viable de aplicarlos, como se hizo en el gobierno de doña Laura Chinchilla. La reunión se extendió por aproximadamente 2 horas. En última instancia, los eurobonos es una forma de financiar, de ampliar las posibilidades de financiar el gasto que ya está aprobado, no aumentar el gasto. No se trata de eso. En última instancia, el plan de inversión, como se dice, es el presupuesto nacional que aprueba la Asamblea Legislativa. ¿Cómo se va a financiar? ¿Cuánto internamente? ¿Cuánto internacionalmente? ¿Cuánto a través de bancos o fondos de financiamiento multilateral? No se puede decir, los eurobonos no aumenta el gasto. La actual ministra de la Condición de la Mujer, doña Patricia Mora, enfrenta un juicio por
un presunto delito de difamación cuando ella, junto con un campesino de la finca Changuina, brindaron declaraciones en la revista de Costa Rica Noticias en el momento en que la señora Mora era diputada. Las declaraciones las brindó en ese entonces doña Patricia en diciembre de 2015, como les decimos en la revista de Costa Rica Noticias. Ella, junto con un campesino de finca Changuina, hablaba sobre el desalojo que ese año se efectuó de al menos 100 personas de la finca. Quien era el arrendatario, un hombre de apellido Echeverría, fue quien denunció a ambos por el presunto delito de difamación. El juicio se inició este miércoles en los tribunales de justicia de San José, luego de varios intentos, pero por diferentes razones no habían sido posible realizarlo. Yo tengo la constancia de un juzgado agrario de la zona sur en donde documenta que al señor se le había vencido su arrendamiento desde el 2011. Y también sostuve en el programa que el dicho empresario había retenido las cuotas obreras, puesto que para la Caja del Seguro Social, puesto que tengo en mi poder las órdenes patronales de los trabajadores en donde hay un sello de patrono moroso. Con promesas de dinero, bienes y mejores condiciones, es que muchas personas caen en manos de las organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas. En Costa Rica, la mayor presencia de trata de personas con fines sexuales. Aunque son varios los fines de las tratas de personas, en Costa Rica el que se presenta con mayor fuerza es la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. De acuerdo con el investigador Diego Alfaro, del organismo de investigación judicial, las promesas de mejores condiciones laborales, dinero y bienes es que las bandas logran captar a todo tipo de personas. La trata de personas es cuando se utiliza a un ser humano para que realice alguna actividad legal o ilegal de manera obligada por amenazas o engaños. Principalmente, lamentablemente, son de explotación sexual. Son los que más se dan a nivel en Costa Rica. Hemos tenido de todos los fines de la trata, de todos los fines, como les digo, hemos tenido víctimas desde cero hasta desde 2 semanas de nacido hasta adultos mayores. Entonces, no es una situación que se encaja en una sociedad estrictamente ya detallada. La Cámara de Importadores de Productos Perecederos afirma que existe un cierre técnico para el aguacate Hass mexicano debido a que el MAG impide imposibles. Los costarricenses han dejado de consumir aguacate Hass por la escasez y el elevado precio del mismo. Esto debido a las restricciones para importarlo que hay en el país desde mayo de 2015, a raíz de un riesgo de que la mercadería permitiera el ingreso al país de la plaga llamada mancha de sol. A pesar de las críticas y señalamientos de diversos sectores, en el Ministerio de Agricultura señalan que no hay escasez, pues el mercado local se abastece un 60%. Aunado a esto, en este momento no existe una prohibición para el producto, siempre y cuando los productores entreguen una certificación de libertad de la plaga. Sí, el mercado está cerrado de una forma técnica, ¿verdad? Entonces, porque estoy pidiendo algo que de origen no me pueden dar y no están dispuestos tampoco a darme porque ellos dicen que no podrían garantizarlo así de esa forma en que se le está pidiendo. Entonces, efectivamente está cerrado la entrada porque nadie va a poder traer aguacate con lo que el gobierno está pidiendo que México dé. 5:49 minutos, vamos a ver cómo sigue el estado de las vías en nuestro país. Continuamos en circunvalación. Esto es en las cercanías de Atillo 4, gracias a cámarasvialescr.com. Está muy fluida la circunvalación a pesar de que estamos en plena hora pico y además de que ya tenemos un par de días de que ha iniciado el curso lectivo. Vamos a un corte comercial, regresamos en un instante. Temperaturas entre los 12 y 15 grados se han presentado durante la semana en el Valle Central. Es difícil encontrar trabajo para una persona con discapacidad. Vamos camino Cuñameto. Como que se asocia la discapacidad con incapacidad. El pobrecito, él no va a poder, uy, qué pena. Y yo decía, pobrecito, no, anda en una silla de ruedas. Hay tantas cosas que una persona con discapacidad puede hacer. Se te mandan las cosas online. Yo creo que la que falta es más divulgación.
información. Incluidos Trabajar sin prejuicios, a partir de este viernes 8 a las 7 de la noche. Una fusión única. La danza contemporánea se hace una con el tango. Un espectáculo del FIA 2000. Tango Kinesis, este domingo a las 2:30 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. ¿Por qué la esclavitud? Es una serie de documentales que revelan cómo hombres, mujeres y niños viven sus vidas como esclavos modernos en todos los rincones del mundo. Este domingo 10 te presentamos Fui una esclava yazidi, la historia de dos mujeres en búsqueda de justicia y paz luego de haber sido brutalmente abusadas por miembros del Estado Islámico. ¿Por qué la esclavitud? Una producción internacional que podrás ver solo en 13, Costa Rica Televisión. Además, por la marca de la aguja, tuvo que ser alguien ajena a ella quien lo hiciera. Entonces, ¿alguien mató a mi hija? Bueno, parece que se confirma que la muerte de Carolina no fue por causas naturales. Ella no lo hizo. Por el lugar del pinchazo le hubiera sido casi imposible hacerlo ella misma. 6 hermanas, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Vamos a atender cómo está la tasa básica pasiva para hoy jueves. La misma se encuentra en 6.15%. Vamos a hablar del clima. Los sistemas de alta presión mantienen al país con fuertes ráfagas de viento y bajas temperaturas durante las noches y las madrugadas. Si usted ha sentido durante las noches y madrugadas de estos días más frío de lo normal, se trata del sistema de alta presión sobre el Golfo de México, el norte de Centroamérica y el norte del Mar Caribe. En el Valle Central se han percibido temperaturas entre los 15 y los 12 grados centígrados durante las madrugadas. Y en las llanuras y costas las temperaturas máximas se registraron entre 34 y 36 grados. Según los expertos, se debe al aumento de los vientos alisios y a poca nubosidad. Las fuertes ráfagas que se han venido sintiendo durante estos días, de acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, se han percibido entre los 70 y los 90 kilómetros por hora en la cordillera de Guanacaste y entre los 40 y los 70 kilómetros por hora en el Valle Central. Se da más que todo por la ausencia de nubosidad. Tenemos una atmósfera bastante seca que ha venido manifestándose en las últimas semanas y que persiste de momento y que favorece que durante las noches en particular tengamos este comportamiento de temperaturas muy frescas. Eso se percibe particularmente en el área metropolitana, pero inclusive también hacia zonas costeras, pues han estado por debajo de lo normal 1 o 2 grados. La obesidad infantil se asocia a una mayor probabilidad de muerte y discapacidad prematuras en la edad adulta. Ante esta situación, las autoridades de salud y educación costarricenses se han propuesto buscar cambios en la alimentación de los niños y las niñas. Desde las diferentes instituciones del Estado, como el PAN y el MEP, se hacen esfuerzos para que la cifra de 35% de sobrepeso en Costa Rica se reduzca. En el Ministerio de Educación han invertido más de 130.000 millones de colones en nuevos planes alimenticios, los cuales benefician a 850.000 estudiantes. Además, en la entidad solicitan a los padres de familia que no envíen meriendas a los menores cuando en los centros educativos hay comedores escolares. Nutricionistas recomiendan meriendas sanas a base de frutas, semillas y proteínas. Nosotros tenemos como país uno de los índices más altos en obesidad infantil. Ahí es importante el tema de las meriendas saludables, o sea, no se trata de llenar al niño con la primera cosa que nos ocurra, ¿verdad? O sea, cosas grasosas, cosas fritas, cosas que hacen que nuestros niños realmente estén pasaditos de peso, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, el ejercicio. O sea, los niños no pueden pasar todo el día sentados en una televisión. El Ministerio de Agricultura y Ganadería realizó un reconocimiento a cacaoteros y chocolateros de nuestro país, quienes por la calidad de sus productos recibieron varios premios a nivel internacional. Uno de ellos fue en el International Chocolate Awards
a Centroamérica y México, celebrada a finales del año pasado, de donde Costa Rica se trajo 22 premios, convirtiéndose en el país que más reconocimientos obtuvo, seguido por México con 19 y El Salvador con 18 premios. El otro evento fue el certamen mesoamericano de cacao amigable con la biodiversidad. En dicha actividad, Costa Rica obtuvo importantes lugares, el cuarto, quinto, séptimo y décimo de un total de 33 participantes. En el MAC señalan que en la actualidad existen más de 4.000 hectáreas en el país sembradas de cacao en manos de pequeñas familias, zonas muy vulnerables como Talamanca y Upala. Estamos trabajando con 5.000 plantas de cacao por el momento y también estamos comprando a otros productores lo que es el cacao en baba. Nosotros comenzamos este proyecto en el 2011, con los chocolates empezamos en el 2014. Además de eso ya incluimos lo que son diferentes instalaciones y también lo que es turismo, agroturismo. Tenemos alrededor de 4.000 hectáreas de cacao sembradas en zonas como Talamanca, Upala y la región Brunca de nuestro país. Precisamente veníamos conversando que en esta administración, en coordinación con otras instituciones del sector agropecuario, del sector público, la academia, la banca, en este caso Banca para el Desarrollo, organismos internacionales como el IICA, venimos haciendo una propuesta de apoyo y acompañamiento al sector cacaotero nacional. El proclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pide a las Fuerzas Armadas permitir el paso de ayuda humanitaria a Venezuela. Ya llegó un primer gran cargamento a Colombia. A vista de pájaro extraña la soledad en la que varios contenedores y un camión cisterna bloquean la llegada de ayuda humanitaria en la frontera entre Colombia y Venezuela. Mientras se preparan los lugares de acopio de alimentos y medicina, el Ejecutivo de Maduro sigue rechazando que entre la ayuda, pues piensan que esto puede dar paso a una invasión extranjera. El presidente encargado, Juan Guaidó, ha urgido a las Fuerzas Armadas a que faciliten la llegada de alimentos y medicinas. A las Fuerzas Armadas permitan que entre y que ingrese la necesaria ayuda humanitaria para atender a su familia, a su hermana, a su mamá, a su esposa, que seguramente necesita insumos y que algunos lamentablemente seguro también tendrán algunas afecciones. Llantos, esperanza, impaciencia y ansiedad se mezclan en las poblaciones cercanas a la frontera, donde decenas de miles de venezolanos llegan para poder conseguir una parte de esas primeras 60 toneladas de ayuda procedentes de Estados Unidos y Colombia. Quien sea, como lo dicen más de uno, escuálidos o chavistas, se enferme un niño y no consiga una medicina y que se muera ese personaje, es triste. Entonces yo creo que sentándonos en una mesa y llegando a un diálogo de verdaderamente, como lo dicen ellos, de paz, todo se puede llegar a hacer. Que se despolitice esta cuestión y se desarrolle en base a principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. Es el principal apunte de la ONU, que también ha instado a que se facilite el paso de la ayuda extranjera. Hallaron un cuerpo en una avioneta, la que presumiblemente era en la que viajaba el jugador argentino Emiliano Sala. Recuperado un cuerpo de los restos de la avioneta que se estrelló con el futbolista Emiliano Sala. Las autoridades británicas de momento no han confirmado si el cadáver es el del futbolista argentino o el del piloto David Evilson. El monomotor, en el que viajaban el delantero y el comandante, desapareció el pasado 21 de enero y fue localizado el pasado domingo en una zona cercana a la isla británica de Guernsey, en una operación financiada con fondos privados. Hasta aquí le presentamos el resumen de esta tarde en Costa Rica Noticias. A las 8 volvemos con nuestra edición estelar, donde vamos a hacer un análisis más a profundidad de todas estas noticias que le hemos presentado en estos 30 minutos de información. Nos vemos en un rato.